Bueno, vamos a ver el tema de generalidades de la radiología, analizando conceptos básicos de la misma. De entrada, vamos a definir lo que es una imagen. Básicamente, una imagen va a ser una representación gráfica de un objeto, el cual, siendo un objeto tridimensional, lo vamos a llevar a una imagen bidimensional. Entonces, esto es importante cuando entendemos pues que los estudios tienen sus proyecciones y que muchas veces al no pedir las proyecciones correctas podemos caer en errores diagnósticos en imagen. Con respecto al diagnóstico por imagen, vamos a encontrar varias técnicas y de estas técnicas, bueno, vamos a resaltar aquellas en las cuales se utilizan radiaciones y aquellas en las cuales se utilizan radiofrecuencias y aquellas en las que se utilizan pues el ultrasonido. Entonces, las radiografías y las tomografías son estudios de imagen en donde se utilizan radiaciones ionizantes, el ultrasonido a través de vibraciones sonoras y la resonancia magnética a través de algo que vamos a conocer como radiofrecuencia. Eh, Básicamente estos métodos nos permiten obtener imágenes de las partes del organismo que no son accesibles a la inspección visual. Entonces vamos a tener tipos de radiaciones empleadas para obtener imágenes médicas, muy importante aquí. Tenemos radiaciones electromagnéticas, ¿sí? Y ondas mecánicas, que en este caso abarcaría el ultrasonido. Dentro de las ondas electromagnéticas, aquí hay que destacar a los rayos X, ¿sí? Los rayos X, que son un tipo de radiación ionizante, es decir, tienen un efecto directamente sobre las moléculas, las biomoléculas del cuerpo, y hay bastantes contraindicaciones a la realización de estos. Por otro lado tenemos a la radiofrecuencia, que en este caso se incluye a la resonancia magnética, y posteriormente describiremos cómo es el proceso por el cual se toma el estudio. Y tenemos los rayos UV y los infrarrojos, que en este caso básicamente son otro tipo de radiaciones electromagnéticas no ionizantes y que no se utilizan precisamente para el estudio de imagen. Y por otro lado, las ondas mecánicas, aquí vamos a abarcar el ultrasonido, ¿sí? Las ondas sonoras van a viajar a través de los tejidos corporales y van a regresar una imagen a través de ondas sonoras. En las proyecciones, aquí hay que acordarnos de los planos, ¿sí? Hay que acordarnos de las caras del cuerpo, ¿sí? Básicamente, especialmente hablando de radiografías simples, vamos a tener las radiografías póstero-anteriores y las radiografías antero-posteriores, ¿sí? Dependiendo de cómo el rayo incide en el cuerpo. Si incide de atrás hacia adelante o se incide de adelante hacia atrás. También podemos tener tomas transversales, es decir, horizontales, muy comunes en las tomografías y resonancias magnéticas, a los cuales también les conocemos proyecciones de tipo axial, ¿sí? Proyecciones frontales, proyecciones laterales y proyecciones oblicuas. En cuanto a la cuestión de la toma del estudio, tenemos que considerar varios aspectos, ¿sí? Que van a tener que ver con la calidad técnica, ¿sí? Eh, Aquí tenemos que tomar en consideración tanto la capacidad del equipo que se utiliza para la toma del estudio, como la habilidad del radiólogo o de la persona que está tomando el estudio, ¿sí? Al final de cuentas, todo esto va a recaer en la calidad clínica, ¿sí? Y resultará más fácil pues hacer un diagnóstico o una interpretación certera de lo que es un estudio de imagen. Entonces, aquí tenemos cuáles son los factores que inciden en la calidad técnica. Los artefactos, la calibración de los mismos, si son artefactos de última generación o no. Algo que vamos a conocer como señal ruido, esto es, a veces puede haber interferencias o puede haber elementos dentro del ambiente
que se capten en el estudio de imagen y que nos ensucien la imagen, ¿sí? Por ejemplo, a veces cuando decimos que las radiografías están quemadas o por ejemplo cuando sale un objeto extraño que no debería salir o la distancia del rayo se dispersa tanto que no alcanzamos a ver una proyección clara, son aquellos aspectos que tienen que ver con lo que nosotros llamamos relación señal-ruido. Luego tenemos la resolución del contraste, que aquí básicamente, y más se nota en las radiografías simples, perdón, es decir, los blancos y negros, ¿sí? Las radioopacidad, los elementos radioopacos y los elementos radiolúcidos. En el caso de las tomografías, los hiperdensos, hipodensos, en el caso de la resonancia magnética, los hiperintensos, los hipointensos, ¿no? Y en el caso del ultrasonido, los hipoecoicos o los hiperecoicos. Entonces, la resolución espacial, que esto tiene que ver con la distribución de los tejidos, es decir, nosotros al final de cuentas cuando tenemos un estudio en nuestras manos, pues estamos teniendo una representación gráfica de lo que es un órgano. Entonces, a veces hay alteraciones en las proporciones, ¿sí? Dependiendo de la proyección, lo que veíamos, ¿sí? Eh, digamos que tenemos un rayo X a 1.5 metros de distancia de un paciente. No es lo mismo realizar un estudio a esa distancia que poner el rayo X a 2 metros, ¿no? El rayo conforme se va alejando de los tejidos va a dispersarse, va a hacerse más amplio y por lo tanto me puede generar alteraciones espaciales en el estudio, ¿no? Y la resolución temporal, ¿no? En este caso tenemos que considerar también pues que los estudios tengan, por ejemplo, los estudios seriados, ¿sí? Como las tomografías que están en diferentes cortes, ¿sí? Tienen que llevar un orden, una secuencia lógica, ¿no? Entonces, eso por un lado, por ejemplo, las series radiográficas, como las series esófago-gastroduodenales, que son series de radiografías que se toman con medio de contraste, que después vamos a ver lo que es, ¿sí? Son estudios que tienen una resolución que va cambiando conforme pasan los minutos de que se toma el estudio.